Fernando, déjeme darle a nuestra audiencia de KW Continente y de Next TV, una información positiva. El último informe epidemiológico sobre el comportamiento de la COVID-19. Bueno, antes que seguir, Fernando, me está escribiendo alguien que dice que La Villamizar no es una novela histórica, no es una serie histórica. Yo no he dicho que es una serie histórica. No. Fundamento tiene una función que está ambientada en el tiempo de la separación de Colombia de España, de esa guerra que liderizó Simón Bolívar. Y lo que plantea es el papel de la mujer. Porque después de Manuelita Sáenz, nosotros sabemos muy poco del papel de las mujeres. Sí. Bueno, sabemos muy poco del papel de los hombres también, que nos han tergiversado muchas cosas de lo que hicieron Bolívar y compañía. Y de la mujer ni se diga. Entonces, ni se aquí esta serie, se las recomiendo, tiene 74 capítulos, pero está hecha con sabor y con intrigas, pero ambientadas. Lo que me recordó es que en esta época de lucha nosotros tenemos que tener siempre presente la historia. Fernando aquí todos los días se la recuerda. Es como esa historia de ellos, ese ambiente, fue el ambiente en el que nosotros nos unimos, empujados nuestros libertadores de esa época, de 1821, en el poderío de la Gran Colombia. Pero era una Gran Colombia azotada por divisiones internas, porque no se crea que la guerra, ahí mandaba nada más Simón Bolívar, ahí mandaba todos los grupos que habían en todos lados. Al final, a Bolívar lo derrocan. Bueno, a todos. A San Martín muere en Inglaterra. Bolívar estaba a punto de irse de vuelta para Inglaterra, cuando muere en Santa Marta, en una hacienda de un español. No olvidemos eso. Sí. Entonces, todo eso, en esa novela, Sucre lo matan se relata en ese marco. Como espías, hay relatos de que existieron, pero eso no es una novela histórica. Es una novela, es una serie hecha con el sabor colombiano. Se la recomiendo. Bien. Le quería dar una noticia buena. Cuando usted mira las cifras de la última semana epidemiológica, que no lo veo por ningún lado, y nosotros no queremos recordando las cosas que hacemos bien. El nivel de positividad de la semana correspondiente al 1 al 7 de enero, o sea, el sábado, está en 7,9%. Solamente 3 personas en cuidados intensivos. Y 10 personas murieron en esa semana. Pero al caer la positividad, recuerda que estábamos en 19, bajamos 18, 14, ¿no? Y ahora estamos en 7, estamos en un dígito muy cerca nos falta, del 5, que es un parámetro establecido por las organizaciones internacionales, que cuando estamos en 5 hacia abajo, nosotros tenemos el control del virus en medio de movilizaciones que hemos hecho, de las compras de Navidad, de los desfiles. Pero lo raro es que los lugares con más casos, los 2 corregimientos con más casos son los Algarrobos y David en Chiriquí. Sí. Y recuerde que, porque además nosotros hemos hecho una gran jornada de vacunaciones, no existe pruebas de inmunidad cruzada, por eso es que tenemos que mantener las medidas de mitigación. Es importante cuidar a nuestra gente, a nuestros niños, y movilizarse con cuidado, lavarse las manos, tener las medidas de mitigación. Estas cifras son importantes para nosotros, porque eso nos permite a nosotros en enero, bueno, este fin de semana es el desfile de las polleras, tenemos los carnavales, tenemos los arranques de las ferias, y arrancamos con una positividad baja, 7.5, no la óptima, pero tenemos que felicitar al Ministerio de Salud y a los panameños. Hay que cuidarse, el virus está ahí, nadie ha declarado que la pandemia se ha ido. Así que, ojo, lo que está pasando, hay otras áreas donde hay rebrotes fuertes, China, Estados Unidos, Inglaterra, con variantes nuevas. Bueno, lo de China es el gran fracaso de la vacuna china.
que eso Bien. también hay que decirlo, que las vacunas que llegaron a Panamá fueron vacunas que han servido para contener este virus. Es importante que miremos esto en términos de lo que es. Es importante que los panameños y panameñas, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros empresarios, todos sigamos manteniendo esto, porque creo que este año 23 vamos a mantener la economía abierta. Sí. Pero tenemos que tener control del virus, y no solamente de este virus, de las otras vacunas. Nosotros los panameños nos vacunamos. Usted crea o no lo vacuna ahora, usted cuando es niño. No, es usted que lo tenemos vacuna. una experiencia de vacunación. Es decir, fue un campo de experimentación de vacunación masiva y desde siempre. Es decir, De no eso solamente tu generación y la mía, sino las anteriores a la tuya, pues también ya estaban acostumbrados a vacunarse. Y de eso aprendimos mucho nosotros, de los científicos norteamericanos que estuvieron aquí, para el control precisamente de enfermedades que eran endémicas del y que producían paralización de la economía. Y comenzamos con las fiebres, La malaria, la fiebre malaria, amarilla. todo eso. Hicimos un gran esfuerzo. Nosotros tenemos una gran historia en la lucha. Además, había los cazadores de mosquitos, Sí. para que usted sepa. Estos señores vestidos de caqui que Sí, andaban y por que el nos interior. enseñaban a los muchachos, y ellos iban con nosotros, los niños de esa época, nos llevaban a todos lados a enseñarnos a cazar y dónde estaban los mosquitos, ¿para qué? Para convertirnos en militantes de que no hubiese agua Posada y eso. en posada limpia donde podían reproducirse las larvas, y siempre nosotros estábamos correteándolas. Esa era parte de la educación. Nosotros tenemos una gran historia en eso. De manera que felicito a las autoridades que siguen pendientes de esto, y a los panameños que también seguimos pendientes de esta cosa. Esta es una noticia sumamente importante, sobre todo ahora que el 13, ¿no? Es la, El 14, el desfile de las 1000 polleras. es una actividad hermosa. Más de 1000 polleras. Eso se llama 1000 polleras porque es un número. Porque originalmente eran 1000. Pero ahí hay miles de polleras. Y millones de dólares marchando. Y vienen los carnavales. Ya me invitaron al carnaval de ahí, de Calle Abajo, de 13. Oh. Así que vienen los carnavales y necesitamos mantener esta cifra bajo control. Bien. La segunda cosa es que ayer se produjeron dos eventos sobre el mismo tema. Y siempre sobre eso comienza la gente a llamar, a preguntar. La primera cosa que les voy a decir. En un proceso de negociación, sobre todo de la naturaleza de este proceso, complicado, nada está listo hasta que esté listo. Claro. Entonces no es sencillo, porque estamos hablando de una obra que se hizo bajo los parámetros de un contrato que fue declarado la ley. Fue declarada, hay muchas teorías sobre, no voy a entrar a la parte jurídica, pero ambas, tanto el gobierno como la empresa, decidieron negociar. Y déjenme decirle lo siguiente, en ese proceso de negociación, muchos hombres de talento del gobierno y mucha gente de talento de la empresa están en ese proceso. Las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter, después de los eventos del 64, tomaron años. Bueno, es que hay que poner el punto de partida en el 3 en 1, que empezó en 1965. Pero no es el mismo tratado. De manera que son negociaciones complejas, complicadas. ¿Dónde está la verdad en esos dos comunicados? La verdad está en los dos comunicados. No, y también donde los equipos tenían que relevarse porque tal vez había desgaste de equipo y equipo. La verdad está en los dos comunicados. Ha habido avances importantes en el proceso negociador. Como señala el Ministerio de Comercio en la publicación que sale La Estrella de Panamá, hay acercamiento de posiciones, faltan algunos temas importantes. Quizás para mí el tema más importante tiene que ver con el proceso que tiene que ver con el desgaste del material de la mina, lo que se conoce como el agotamiento de la mina. Hay otros temas que deben ser resueltos en este proceso negociador. Le digo lo que me gustó del comunicado de Canadá. Calmó los mercados. Porque en este momento de crispación en América Latina, en estos momentos de populismo, en estos momentos de la corredera de los fake news,
la intervención en Canadá, en Toronto, produjo una calma en los mercados sobre Panamá. La respuesta del gobierno también produce que el gobierno está peleando palmo a palmo cada uno de los pasos. Hay un punto que hay que discutir seriamente. Si a nosotros nos conviene o no buscar un mecanismo para paralizar esa mina. Porque eso nos llevaría a nosotros a un desempleo masivo. Entonces es un punto de discusión de las negociaciones. Yo creo en el proceso negociador, creo que las partes se encuentran cerca y que el efecto de no negociar es tan dañino para la empresa como para el país. O sea, es tan dañino para el gobierno del presidente Cortizo como es dañino para Minera Panamá. Entonces, cuando uno se encuentra en esa circunstancia o cuando uno se encuentra frente a una fuerza incontenible que choca contra un objeto inamovible, nos encontramos frente a un paradigma que no tiene solución. Siempre que sean objetos. Pero cuando son sujetos, entonces debe privar la razón. Y hay un principio fundamental de todo proceso negociador, que es esencialmente político en su naturaleza. El que le diga a usted que este es un problema técnico, le está hablando pendejada. Este es un tema político esencialmente. Y la política es el arte de las posibilidades. Y ese es el deber de las partes, entonces, crear las posibilidades. En una mesa de negociación, yo gano y gana el otro, nos movemos al punto medio. La negociación es el arte. El consenso es yo cedo una parte y te cede otra. Eso es la negociación. Eso es lo que es una negociación. Recuerde, en el año, cuando nosotros estamos negociando los tratados de Torrijos-Carter, que son cosas diferentes, allá estamos negociando el traspaso de nuestro territorio a control de la República de Panamá. Aquí tratamos de una inversión extranjera y a nosotros necesitamos promover la inversión extranjera, nosotros tenemos que cuidar la imagen de Panamá como inversión extranjera. Nos encontramos entre otras situaciones, estamos discutiendo de un contrato que queremos modificar en circunstancias que queremos dejar aparte el conflicto legal para ir a resolver el problema en función de quién, de los trabajadores nuestros, de los empresarios nuestros, de la riqueza que genera, etc. Entonces, frente a ese conflicto, en el caso del Tratado del Canal de Panamá, ¿usted recuerda? Hubo varias discusiones. ¿Con quién comenzamos? Bueno, para poder negociar con los Estados Unidos, tuvimos que negociar primero ¿con quién? Con los militares norteamericanos. Se discutió primero el acta de cuál es el papel de los militares en el pasado, en el presente y en el futuro. Hecho eso, vimos a la esencia del problema. Hicimos muchas propuestas de cómo la parte económica se discutió de último. Pero cuando fuimos a la parte económica, nosotros propusimos que nos pagaban por el agua, no pagaron nada. En 23 años fue la misma tarifa. Y esperamos 23 años y mucha gente pensó, es demasiado tiempo, ese Torrijos está entregado a los gringos. Si usted ve el discurso del general Torrijos en la OEA, frente a todos los presidentes de América y el presidente Carter, Torrijos parecía el principal opositor al tratado. Porque nosotros sabíamos las limitaciones que teníamos. Entonces, en todo proceso negociador de esta naturaleza, es fácil ser radical. Es fácil. Los mandatarios, los dirigentes, tienen que ser consecuentes con el momento en que viven y con el sentido político de lo que están logrando. Y el presidente Laurentino Cortizo ha logrado enfocar el problema en forma correcta. Es decir, no se trata de una negociación cualquiera, se trata de negociar que los recursos naturales del país produzcan los ingresos necesarios y con las tasas necesarias para que no solamente en su administración, que está terminando, sino en futuras administraciones, le dejemos al país las suficientes riquezas para impulsar el desarrollo de la nación panameña y crear las condiciones de una política minera que modifique el código minero. Tenemos que tener experiencia. Yo les adelanto a ustedes, por ejemplo, nosotros aquí, Fernando, tenemos legislaciones
sobre trasplante, trasplante de órganos. Perdón, trasplante de órganos. Sobre... el traspaso de... No, sobre clonación. Aquí hay una ley de clonación. Y la hicimos sin saber de clonación. No hay nada peor que negociar con miedo. No hay nada peor que legislar con miedo. No hay nada peor que legislar sobre el criterio populista de que este cobre es mío y que esto es mío. El mundo de ahora interactúa de forma tal que yo necesito capital por miles de millones de dólares para invertir para que el cobre tenga un valor. El cobre enterrado tiene un valor marginal de cero, no vale nada. Bueno, lo que está pasando con el Cerro Colorado, ahí. Entonces, tenemos que inventar cosas nuevas. Nosotros no sabemos de minas, sabemos ahora que tenemos una. No nos comparemos con Chile, que tiene una industria minera. Y como lo dijo Salvador Allende un día, el cobre es el cheque de Chile. Entonces, lo que el presidente Cortizo ha hecho y ha logrado hasta ahora es producir ingresos suficientes como para catalogarlo de una reforma fiscal con los ingresos que hemos tenido. Y creo, siendo optimista y creyendo siempre que la política es el arte de las posibilidades, creo que estamos más cerca de un acuerdo que de un desacuerdo. Entonces usted mírelo con cuidado. Yo pienso mucho en todas estas cosas cuando hablo de lo que pasa con los trabajadores, con los suplidores de la mina, con todo el desarrollo potencial del país. Pienso en el 23. Y creo que la política de gobierno de entrar en este proceso complejo, duro, difícil, esto no es sencillo, esto es para hombres y mujeres adultas. Esto es para dirigentes, hombres o mujeres. Porque al final no estamos resolviendo el problema al 100%, no lo vamos a resolver. Hombre, cuando nosotros firmamos los tratados de Torrijos-Cartes, ¿cuál es el único tratado que está vigente, Fernando? El de neutralidad. ¿Y qué pone el tratado de neutralidad? La protección del canal, la petición de la República, además, queda en manos de los Estados Unidos. A ninguno de nosotros nos gustó ponernos bajo el sombrero del Pentágono, bajo la protección del Pentágono. No nos gustó, ni a Omar Torrijos nos gustó. Pero es la única forma de obtener lo que hoy tenemos. En aquella época, la gente de mente corta no lo vio y tenían el derecho a estar opuestos. Nosotros nunca hicimos un problema de los que no estuvieran de acuerdo. No estuvieran de acuerdo porque tampoco muchos de nosotros estamos de acuerdo. Pero al final logramos lo que pudimos y hoy, sin duda alguna, el área que fue una época, un complejo militar industrial, un complejo militar improductivo, se ha convertido en un complejo industrial de comunicación internacional modernizado por nosotros los panameños de alto rendimiento para la República de Panamá. Así es que piensan los estadistas. En las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. En este contexto se están dando bienes los vaivenes políticos. Bueno, ya está visto la pelea de video que hay entre, bueno, por lo menos tienen humor, sí, entre el presidente Martinelli y el presidente del partido panamita, José Blandón Figueroa, video de la silla y de la andadera. Toda esa parte, eso es parte de la política. Pero también vemos una actitud hostil en la vida política. Y eso es malo para la nación, porque entonces nos hace ponernos en bandos. Hoy hay gente que son antiminera para hacerle daño al presidente. Hay gente que piensa en esto, en las próximas elecciones. Nosotros debemos pensar esto en las próximas generaciones. Y que quien se encargue del país en el año 24 tenga recursos suficientes. Y todo esto hay que mirarlo es en ese marco, en esa concepción de pensar en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones. Y cuando usted argumente sobre esto, por favor, infórmese. Yo recuerdo, y voy a terminar aquí, Fernando, a nosotros, a Canio, a Ortega, había un grupo de negociadores de nosotros, que esa era
la crema de la crema, ¿no? Estaba bajo la dirección de don Rómulo Escobar Betancur, estaba Nicolás Ardito Barleta, Adolfo Ahumada, Edwin Fábrega, Cano, Omar Jaén Suárez, brillante, gente brillante, leyendo eso. Nosotros éramos el frente interno. Y yo recuerdo que cuando explicábamos los tratados, había gente que me decía a mí, ¿por qué los tratados? Dice, ¿de dónde dice eso en los tratados, muchachos? No hay un artículo, dime en qué artículo, yo lo busco, lo tengo aquí. Hay gente que argumentaba sin haberse leído los tratados. Y nosotros publicamos los tratados todos, con los anexos, con las notas, para que todo el mundo se enterara. Y el tratado en la discusión quedó generado en una situación de análisis jurídico. Fueron los abogados los que entraron a definir. Y entonces Torrijos cuando se dio cuenta dice, espera, por ahí no es la cosa. Así que lo que estamos hablando es de recuperar el principal recurso para el desarrollo nacional. Esto no es un tema jurídico. Porque si es un tema jurídico nadie lo afirma. Le explico todo esto. Porque hay que pensarse. Hay que pensar con un sentido de las próximas generaciones. Y creo que le estamos generando. Yo creo, por lo que tengo conocimiento de los acuerdos, creo que son buenos, creo que le hace falta terminarlo. Y cuando esté terminado, lo leeremos y se los explicaremos a ustedes. Y ustedes se van a dar cuenta del avance extraordinario que significa un acuerdo. Y sobre todo en mundos como este, en donde el populismo se ha apoderado de la mente de los políticos y los ha arruinado. Si quiere mirarlo, hace unos años, en 1985, Venezuela era un país rico. Es que sigue siendo un país rico. Pero hoy es un país, hoy es un país pobre, empobrecido. Yo nunca había visto la capacidad de poder llevar un país a tal nivel de pobreza. Bueno, ese no es el camino de nosotros.